¿por qué los españoles no nos estorban ni nos estorbaron nunca? Es decir, nos estorbaron en la guerra de la independencia, Sí. pero después como que encajamos o amigamos con ellos. Yo creo que porque no estamos peleados con nuestro pasado, número uno. Ya. Y número dos, porque aquí no llegó del todo la influencia de otros imperios que estaban queriendo hacerse con los nuevos territorios americanos, ¿no? En este caso concreto con los capitales ingleses y con la ideología británica que se esparció por muchas de las nuevas repúblicas. Claro, por ¿no? supuesto. Al estar tan aislados y al estar tan fuera de esos circuitos comerciales, en especial del contrabando, tuvimos un espacio donde simplemente fuimos lo que ya éramos, ¿no? Entonces, no necesariamente tenemos una historia cargada de resentimientos construidos, ¿no? Y en muchos casos artificiales sobre lo que había antes, sobre el Imperio Español. La famosa imperiofobia. Exactamente. Exactamente. De Roca. De María Elvira Roca. María Elvira Roca. Sí, sí. Ella No sucumbimos lo detalla muy bien, ¿no? Lo define exacto, muy bien. Exacto. Sí. No sucumbimos a esa ola o a esa fiebre ideológica que sí se esparció, en especial en lugares donde habían intereses británicos de establecerse. Sí. Y a ver, sucede que no solamente fue una penetración económica, ¿no? O sea, de capitales, por decir, ingleses, también fue una penetración ideológica y cultural. Claro, Bolívar es influido, Sí. influenciado y financiado por los ingleses. Sí, sí. Y se dio cuenta tarde de cuál era lo que en realidad quería el imperio inglés en relación a lo que él estaba haciendo, su propia campaña libertaria, ¿no? Entonces, claro, iba contra flecha. se dio cuenta muy tarde. En cambio, el oriente boliviano no tuvo esa penetración ni económica, ni tampoco cultural e ideológica. Entonces, cuando uno empieza a ver la construcción del discurso republicano, ahí se nota, ¿no? O sea, se van notando las influencias de la cultura inglesa, del iluminismo, ¿no? Que no necesariamente era pro-hispana y no necesariamente era pro la cultura que había, ¿no? Entonces, incluso hasta el día de hoy, Carlos, hay mucha gente en el interior del país que le cuesta entender cómo es que nosotros logramos un modelo de desarrollo, y esto, a ver, son casi 400 años de distancia, ¿no? Que hay de una cosa con la otra, pero ¿cómo puede ser posible que nosotros hayamos tenido un tipo de desarrollo con un modelo de gobernanza tan horizontal, donde las decisiones que se hayan tomado hayan sido tan poco segregadoras, ¿no? en su inicio? El concepto del cabildo. Exacto, hasta el mismo concepto del cabildo es un concepto español. Les cuesta entender eso, ¿no? Y en realidad eso, a mí lo que me demuestra, aunque uno les muestre cifras, aunque uno les muestre pruebas, aunque haya alguien que haya sido testigo, que haya vivido ese periodo, aún no la creen. O sea, ni con todas las pruebas del mundo logran o quieren aceptar, ¿no? O sea, es algo que les cuesta tanto entender porque es algo tan ajeno a su realidad. ¿Vos viajaste al país? Sí, sí. ¿Lo conocés? No lo conozco en su totalidad, pero sí conozco la mayoría de los departamentos del país. ¿Qué te faltó? Me faltó Pando y Beni. Y después he estado en todos los demás. A mí me falta Pando y Potosí. Ya. Potosí es hermosa. ¿Qué ciudad más bonita? Pues sabes que me afectó la altura subiendo. Ya, claro, Entonces, ese es el problema. No, le dije, volvámonos. Sí. Y a mi hijo le pasó lo mismo. Él fue sí. Ya. Yo no. Claro. Y mira que por vehículo llegué hasta Uyuni. Ya. Pero no pudimos. Claro. Me afectó. Sí, sí. Es que afecta, es duro. Claro, la el altura altiplano es difícil. Sí, sí. Pero es fascinante. Para mí Potosí fue como casi como entrar como estar en Marte, porque claro, uno llega y está el cerro y los ingenios, ¿no? Mineros, y es algo que es tan diferente a lo que al espacio, a la concepción de espacial que tenemos en Santa Cruz, ¿no? Y ya luego esa riqueza arquitectónica que tienen, ese acervo arquitectónico, ese patrimonio inmueble es impresionante. Y bueno, tienen la suerte de que se conserva muy bien porque hace frío y es seco, ¿no? Entonces se conserva en excelente estado. Pero es realmente una joya, ¿no? Es una joya que tenemos aquí mismo. En tus tiempos de estudiante, ¿militabas políticamente? ¿Participabas? No milité, pero sí fui secretaria ejecutiva del Centro de Estudiantes de Sociología. Sí, llegué, sí, ocupé ese cargo.
tuvimos la... ¿Cuántos eran los estudiantes? Somos una carrera chica, Claro. pero éramos como 350 bueno. alumnos, ¿no? Y claro, pusimos ese centro de estudiantes de primera, ¿no? Y luego mi gestión logró también tener un curul en el ICU, ¿no? Claro, en el Consejo Universitario. Tener un asiento ahí. Y la verdad, la experiencia de hacer política universitaria es muy grata. O sea, la verdad es que aprendí tanto, ¿no? Es un microcosmos, pues, ¿no? La universidad. Y el aprender a hacer política, el aprender a socializar, digamos, ¿no? O a dialogar con tantas personas, con tantos frentes de tantos orígenes tan distintos a lo que uno conoce, es un baño de realidad, ¿no? Y me ayudó muchísimo, o sea, fue una experiencia que valoro muchísimo. Nosotros en la universidad éramos 2 o 3 frentes y eran puñetes y patadas a cada rato. Claro. Y después éramos amigos y ya estaba, pero si tocaba enfrentarse, y era lo que había, sí, había mucho ideologismo, ¿no? La gente muy metida en lo ideológico y entonces se ponían buenos los debates. Claro. En esa época, cuando logramos el retorno a la democracia, no era raro que venga Marcelo Quiroga de Santa Cruz a hablar, o que vengan tipos de ese mismo nivel, ¿no? Claro, claro. Entonces era muy rico. Yeah. Era muy rico, claro, la universidad era muy chica, ¿no? Claro, mucho más chica de lo que es ahora. Claro, el campus tenía 12 pabellones y para contar, claro. ¿no? Así es. Imagínate vos. Sí, sí. Yo cuando entré ya los partidos estaban casi de salida, ¿no? Y el indigenismo estaba empezando a penetrar como una corriente ideológica. Yo, bueno, siempre tuve mis distancias, ¿no? con el indigenismo desde que estaba en la universidad. Habían cosas que no me cerraban, ¿no? Y me siguen sin cerrar, ¿no? Pero bueno. ¿Qué te sigue sin cerrar del indigenismo? Hay muchas cosas. Para comenzar, por ejemplo, ¿no? El cerrarse al mundo, o sea, el no aceptar la historia, o sea, o aceptar las medias verdades, ¿no? sobre esa historia indígena. No me cierra, ¿no? O sea, yo pues soy de datos, ¿no? Tienen que haber datos reales. O, por ejemplo, está bien ponderar los idiomas indígenas, por supuesto. Sí, claro. Pero yo siempre decía, pero si tengo un compañero que es de provincia, digamos, que sea de Guarayo, tiene que saber hablar español, porque, y si el día de mañana quiere ganarse una beca... Claro, es la lengua franca, ¿no? Claro, si se quiere ir a estudiar afuera, o va a tener que saber hablar inglés o español, ¿no? Si se quiere quedar en América Latina o ir a España, va a tener que saber hablar español. Entonces, uno no puede divorciarse del mundo, ¿no? De esa naturaleza. Tu realidad actual, ¿no? Sí, entonces tenía ese tipo de diferencias. O sea, te estorba como a mí, tal vez, Choquehuanca. Choquehuanca es... Claro. Está bien, o sea... sí, no, yo no sé qué le dan. Es constructor de mitos, ¿no? Mitos que no tienen ningún tipo de... Sí, que no tienen ninguna base de nada. Claro, o sea, es que ellos no son ni siquiera fábulas ni fantasías, o sea, sí. Él está en otra galaxia, ¿no? No está en la Vía Láctea, no está en esta. Y creo que no le hace bien. Creo que construir mitos de esa naturaleza que no tienen ni pies ni cabeza y que son tan estrafalarias, en realidad no creo que terminen siendo muy productivas para quienes... según ellos intentan defender, ¿no? Intentan proteger. Creo que más bien es al contrario. Creo que es un sometimiento y un atraso muy grande que les están causando a gente que podría estar peleando por otras cosas y podría estar enfocándose en cosas que realmente tienen consecuencias más importantes para su día a día. Llegaron los nuevos tomatodos de Chocolate, edición rockera. Hay 3 modelos coleccionables para compartir con tu familia. ¿Qué estás esperando? Búscalos en tu supermercado favorito.